Este año viene cargado de juegos y más para el mundo de los juegos de rol. Por eso, aquí te traigo los 20 mejores RPGs de 2025, empezando por Kingdom Come Deliverance 2, la secuela del aclamado RPG medieval en primera persona de Warhorse Studios, ambientado en la turbulenta Bohemia del siglo XV. El juego continúa la historia de Henry, un joven herrero atrapado en el conflicto entre nobles y reinos en guerra, con enfoque en el realismo histórico, combates basado en técnicas reales de esgrima y un mundo abierto detallado. La secuela tiene mejoras gráficas, mayor profundidad en la narrativa y nuevas mecánicas. El juego ya está disponible para PC, PlayStation 5, Xbox Series y sería bastante curioso en un futuro verlo para Switch 2. Rain es el nuevo juego standalone, ahora cooperativo, de hasta 3 jugadores en un mundo abierto entre comillas. En esta nueva aventura tendrás que derrotar enemigos y jefes colosales de Elden Ring e incluso de otros Souls, donde para ello contarás con diferentes héroes, con sus distintas habilidades y nuevas armas. Tienes 3 días para hacerte fuerte y en el último te enfrentarás al jefe final, que si lo vences te dará mejoras permanentes y lo tendrás disponible el 30 de mayo para PC, PlayStation y Xbox. Claroscur Expedition 33 es un RPG narrativo con estilo artístico único, inspirado en la Belle Époque francesa. La historia te sumerge en un mundo donde un misterioso fenómeno llamado la maldición de los 33 años hace que nadie pueda vivir más allá de esa edad. Como líder de una expedición debes desafiar este destino mientras exploras paisajes surrealistas, enfrentas enemigos en combates por turnos y tomas decisiones que afectan al destino de tus compañeros. Un RPG que va a dar que hablar, que lo tendrás disponible el 24 de abril para PC, PlayStation 5 y Xbox Series. Alcahest es un RPG de acción y aventuras ambientado en un turbio mundo medieval, donde los satisfactorios combates cuerpo a cuerpo con entornos altamente interactivos son la atracción principal. Explora lugares realistas, aprende alquimia y gana reputación para tu familia. Como el hijo menor de un señor insignificante no eres un héroe, y para llegar a ser alguien tendrás que demostrar tu valía con sudor y sangre. El juego se ve demasiado bien, con un entorno destructible y unas animaciones muy realistas, algo que me da mucho miedo. Si sale como promete, marcará un antes y después para los RPGs medievales, y si sale mal pues quedará como anécdota, el cual te puedes unir ya a la playtest y todavía no tiene fecha confirmada para PC en Steam. Por supuesto, Monster Hunter Wilds es la próxima entrega de la aclamada saga de caza de monstruos de Capcom. En esta nueva aventura exploras un mundo más dinámico y vivo que nunca, con ecosistemas en combate cambio y criaturas salvajes que reaccionan al entorno de formas nunca antes vistas. Como cazador deberás adaptarte a condiciones climáticas impredecibles, mientras enfrentas a monstruos colosales con nuevas armas y mecánicas de juego. Promete ser la experiencia más ambiciosa de la franquicia, que lo tendrás disponible este 28 de febrero para PlayStation 5, Xbox Series y PC. Where Wind Meets es un RPG de acción y mundo abierto ambientado en la China medieval. En este juego encarnas a un espadachín errante en una época de caos tras la caída de la dinastía Tang, donde deberás forjar tu propio destino. Con un sistema de combate ágil y centrado en las artes marciales, permite el uso de técnicas wuxia como correr por el agua o trepar edificios. Además ofrece múltiples caminos narrativos y profesiones, desde médico hasta mercenario, que saldrá en 2025, de momento para PC y posiblemente en un futuro para consolas. Wuchang Fallen Feathers es un RPG de acción y mundo abierto inspirado también en el folclore chino, ambientado en la turbulenta era de la dinastía Ming. Juegas como Wuchang, una guerrera afectada por una misteriosa maldición que le otorga poderes oscuros mientras en su cuerpo se desarrollan plumas. Con un combate estilo Soul-like, el juego presenta un mundo sombrío lleno de criaturas mitológicas, sectas misteriosas y decisiones que afectan a la historia. Tiene fecha confirmada para 2025 para PC, PlayStation 5 y Xbox Series. The Wayward Realms es un ambicioso RPG de mundo abierto creado por ex desarrolladores de Elder Scrolls. Su mundo, generado de manera procedural, promete un vasto archipiélago con cientos de islas, ciudades y facciones en constante cambio, con un enfoque en la simulación inmersiva y la toma de decisiones. El juego busca ofrecer una experiencia de rol profunda con consecuencias significativas para el jugador, que todavía no tiene fecha confirmada, aunque sí para 2025, para PC y con posibilidad de que llegue en un futuro para consolas. Lost Soul Aside es un juego de acción y aventuras desarrollado por un estudio independiente, con una fuerte inspiración en títulos como Final Fantasy XV o Devil May Cry. El juego ofrece combates rápidos y dinámicos, exploración en mundo abierto y una narrativa épica. La historia sigue a un joven llamado Kaiser, quien se ve envuelto en una guerra entre criaturas místicas y poderosos enemigos. Todavía no está confirmado, aunque sí para 2025, para PC y PlayStation.
Soulframe es un juego de rol y acción desarrollado por Digital Extremes, conocidos por su trabajo en Warframe. En este juego explorarás un mundo de fantasía oscura, con enfoque en la naturaleza y la reconstrucción. Tanto tú y tus amigos asumiréis el papel de guerreros míticos que luchan por restaurar un mundo caído, enfrentándose a criaturas sobrenaturales y combatiendo en un entorno lleno de magia y tecnología, con mecánicas de acción fluidas y un vasto mundo por explorar. También en 2025 para PC. Neo Berlin 2087 es un juego de rol-acción en mundo abierto ambientado en un futuro distópico en ese mismo año. Tomarás el rol de un agente que explora una ciudad futurista llena de caos y corrupción, mientras luchas por desentrañar una conspiración que amenaza con destruir la sociedad. Mezcla mecánicas de disparos en tercera persona, exploración en un entorno urbano vasto y narrativa interactiva con decisiones que afectan el curso de la historia. El juego también se enfoca en la personalización de habilidades y equipo para adaptarse a diferentes estilos de combate. Muy parecido, como estás pensando, a Cyberpunk 2077. Todavía no tiene fecha confirmada, lo que se sabe que saldrá para PC, PlayStation 5 y Xbox Series. Ballad of Fantara es un juego de rol y acción en fantasía de mundo abierto devastado por una misteriosa niebla que corrompe la Tierra, donde asumirás el papel de los emisarios, entidades poderosas que manejan fuerzas elementales conocidas como esencias. El juego destaca por su mundo meticulosamente diseñado con diversas regiones y biomas únicos, y la posibilidad de explorar el enigmático Para, una dimensión sobrenatural llena de peligros y secretos. Además ofrece modos multijugador en línea para hasta 3 jugadores, permitiendo a tus amigos unirse a la aventura para enfrentar este desafío juntos. El juego saldrá para PC y PlayStation 5 aún sin fecha confirmada. Viking Dynasty es el próximo juego de rol y simulación que quizás te suene, ya que son los mismos desarrolladores que Medieval Destiny y Sengoku Dynasty. En este título serás un náufrago vikingo que, tras sobrevivir a una tormenta, te encuentras en un territorio desconocido. Deberás sobrevivir en entornos nórdicos hostiles, gestionar recursos y construir tu propio asentamiento. A medida que progreses podrás convertirte en Jarl, liderando y protegiendo a tu comunidad, explorando fiordos y construyendo embarcaciones para navegar y descubrir nuevas tierras. Tiene un gran mundo abierto dinámico, con cambios estacionales y climáticos que afectan a la jugabilidad, así como su enfoque en la construcción, gestión y exploración. El juego lo tendrás disponible para PC en 2025. Y por fin, Assassin's Creed Shadows, la nueva entrega de la icónica saga de Ubisoft, ambientado en el Japón feudal del siglo XVI. En esta entrega tomarás el control de dos protagonistas, con estilos de juego completamente distintos. Yasuke, un samurái con un combate brutal y directo, y Naoe, una ágil shinobi experta en sigilo. Podrás alternar entre ellos para abordar la misión de distintas maneras, además con un modo canon que te adapta la historia a los personajes jugables. El mundo abierto será dinámico, con ciclo de clima y estaciones que afectarán a la jugabilidad. Además, contará con un sistema de sigilo mejorado, escenarios altamente interactivos y combates más estratégicos. Después de tantos retrasos, ya por fin saldrá el 20 de marzo para PlayStation 5, Xbox Series y PC. Phantom Blade Zero es un RPG de acción con un ritmo frenético y un estilo visual inspirado en el Wuxia. En este título encarnas a Soul, un guerrero que tras ser traicionado y dado por muerto recibe una cura temporal que le permite vivir solo 66 días. Con este tiempo limitado debes embarcarte en una sangrienta búsqueda de venganza contra una siniestra organización conocida como The Order. El combate combina rápidas y fluidas artes marciales con mecánicas hack and slash, ofreciendo espectaculares coreografías de espadas al estilo de las películas chinas de acción. Además, su mundo está cargado de un tono oscuro y misterioso, con criaturas demoníacas, ninjas mortales y profundo lore que descubrir. El juego estará disponible este año para PlayStation 5 y PC. Fable es la esperada nueva entrega del legendario RPG de acción y fantasía desarrollado ahora por Playground Games, el estudio detrás de la saga Forza Horizon. Se trata de un reboot de la icónica franquicia de Lionhead Studios. El juego te transporta de nuevo al mundo de Albion, un reino de fantasía donde la magia, la aventura y el humor británico se mezclan con una historia de héroes y villanos. Aunque todavía se desconocen muchos detalles, la narrativa girará en torno a un protagonista cuyo destino está determinado por sus elecciones, manteniendo la esencia clásica de la saga con un fuerte componente de moralidad y consecuencias. Uno de los mayores atractivos de Fable es su espectacular apartado gráfico, gracias al motor Forza Tech, que promete un mundo vibrante, detallado y lleno de vida. Este llegará a Xbox Series y PC, con disponibilidad en el Xbox Game Pass desde el día 1 en 2025.
Dragon King The Vanished es un RPG de acción en mundo abierto al estilo Diablo. En este encarnarás a héroes legendarios para luchar contra seres de las profundidades que obviamente incluye dragones. Un juego con un sistema de mecánicas únicas en las subidas de niveles y demás, donde una parte importante también es la exploración. Tiene grandes competidores ahora, pero sinceramente tiene un gran contenido interesante y eso que todavía está en Early Access, lo cual lo puedes probar gratis en la demo gratis en Steam y saldrá a lo largo de este 2025. Chernobyl Light 2 Exclusion Zone es la secuela del aclamado survival de horror de ciencia ficción ambientado nuevamente en la zona de exclusión de Chernobyl. Este juego eleva la tensión y la inmersión con una narrativa más profunda, una jugabilidad mejorada y un mundo aún más peligroso. Regresas a esa zona contaminada, donde la radiación, criaturas mutantes y fuerzas hostiles no son los únicos peligros. En esta entrega, la dimensión paralela a Chernobylite se ha vuelto más inestable, desatando horrores indescriptibles y alterando la realidad de formas inesperadas. Como protagonista debe sobrevivir a un entorno hostil mientras desentraña los nuevos secretos sobre las sustancias misteriosas y sus efectos en el tiempo y en el espacio. El juego saldrá en 2025 para Xbox Series, PlayStation 5 y PC. Atomfall es un juego de supervivencia de acción en mundo abierto desarrollado por Rebellion, el estudio detrás de la saga Sniper Elite, inspirado en la crisis nuclear de Windscale de la década de los 50. El juego te transporta a una Gran Bretaña posapocalíptica, donde una misteriosa catástrofe ha sumido a la región en el caos. En este mundo hostil te enfrentas no solo a la radiación y a la escasez de recursos, sino también a peligrosos supervivientes, cultos extraños y fuerzas sobrenaturales. Con una historia envolvente y un enfoque en la exploración, gestión de recursos y combate, este juego combina elementos de horror, misterio y supervivencia. La espera no será muy larga porque saldrá en marzo para Xbox, PlayStation y PC. Y un juego que la verdad que fue una sorpresa verlo, Digimon Story Time Strangers. En este te embarcas en una aventura que abarca tanto el mundo de los humanos como el mundo digital de Iliad, hogar de los Digimon. La historia se centra en desentrañar el misterio detrás del colapso del mundo, donde encuentros fortuitos con personajes únicos influirán en el viaje a través del tiempo y mundos paralelos alterando el destino mismo. El juego presenta combates por turnos dinámicos que combinan elementos estratégicos con componentes de batalla evolucionados. Podrás coleccionar y crear una amplia variedad de Digimon, personalizándolos profundamente para enfrentar diversos desafíos y fortalecer los lazos formados con tus compañeros digitales. Este saldrá en Xbox Series, PlayStation 5 y PC todavía sin fecha confirmada. Si te ha gustado este vídeo, aquí te dejo más recomendaciones de otros juegos que te pueden interesar, deja un me gusta y suscríbete para no perderte ningún vídeo.